Bases técnicas de las comunicaciones modernas. El transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra forma de energía. Como ejemplo, les puedo poner un micrófono. Ustedes, al usar un micrófono, hacen que su voz se convierta en energía. Esa energía pasa del micrófono a una consola y de la consola a un altavoz. Como ejemplo, les puedo poner esta imagen donde se ve cómo entran las ondas sonoras al micrófono. El transductor trabaja para convertir esas ondas sonoras en señales eléctricas y finalmente pasar a la consola y después lo pueden escuchar sin mayor problema en la bocina. Hablando de señales, les voy a hablar de las características de una señal. La voz de cada persona tiene características distintivas. Yo les voy a hablar de dos, la amplitud y la frecuencia. La amplitud es la altura de una onda y como se ve en la imagen corresponde a la fuerza o volumen de la señal de la voz de la persona. Como mayor información les dejo esta imagen donde se explica muchísimo mejor qué es la longitud de onda y así no quede ninguna duda. Mientras tanto, yo les comento qué es la frecuencia. La frecuencia es la altura de la voz. Puede definirse como el número de ondas que atraviesan un punto específico en un segundo. Si una sola onda pasase por ese punto en un segundo, se diría que la señal tiene una frecuencia de un ciclo por segundo, un CPS. La frecuencia de la señal, los CPS se expresan usualmente en Hertz. Como pueden ver, entre menos Hertz la onda es más estable y entre más Hertz, entre van subiendo, la onda va ganando muchísimo más movimiento. Esto es en honor a Hershey Hertz, que es uno de los pioneros cuyo trabajo hizo posible que podamos usar el espectro electromagnético y que es una piedra basal en nuestro sistema de comunicación. Ahora les voy a hablar de la señal analógica. Las señales analógicas surgen cuando una forma de onda física, tal como una onda acústica o lumínica, se convierte en una señal eléctrica. Las señales analógicas es representativo de las ondas de un sonido original, mientras que la señal digital es un flujo no continuo de pulsos de encendido apagado. Una señal digital representa la información mediante un código binario que consiste en la secuencia de estados discretos de encendido o apagado. Ahora les voy a hablar del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es toda la colección de frecuencias de la radiación electromagnética que van desde las ondas de radio y los rayos X a las ondas cósmicas. Como se ve en la imagen, esto va desde radio hasta rayos gamma y la onda va teniendo movimiento constante mientras más va subiendo de nivel. Utilizamos el espectro mediante nuestros dispositivos de comunicaciones y utilizamos la energía electromagnética como una herramienta de comunicaciones por medio de transmitir información analógica y digital. Por ejemplo, las estaciones de radio emplean el rango de frecuencias de radio del espectro en propósitos de transmisión. Ahora les voy a hablar de la modulación. La modulación puede definirse como el proceso por el cual la información se superpone a una onda portadora. Como se ve en la imagen, se ve claramente la diferencia entre señal original, entre portadora sin modular, modulación de amplitud y modulación por frecuencia. La modulación está asociada a los sistemas de comunicaciones que nos resultan más familiares, incluyendo las estaciones de radio AM y FM. Como ejemplo, puedo usar el micrófono, que es cuando agarras tu voz, un micrófono, y esta se convierte en una frecuencia más alta con el propósito de que se escuche más fuerte y mejor. Ahora les voy a hablar del ancho de banda, que es un canal de comunicaciones. Su capacidad determina el espectro de frecuencias y, para todo propósito, las categorías y volumen de la información que el canal puede acomodar en un periodo de tiempo dado. Existe una relación entre frecuencia de una señal y su capacidad de transmisión de información. A medida que la frecuencia aumenta, también lo hace su capacidad para contener información. La señal debe transmitirse a través de un canal lo suficientemente ancho como para poder acomodar el mayor volumen de información posible. Ahora les voy a comentar sobre el ruido. El ruido es lo que afecta en forma adversa la calidad de la transmisión. Los ruidos pueden ser internos, introducidos por los propios equipos de comunicaciones, o externos, originándose en fuentes externas. El ruido puede ser generado por máquinas o natural. En este caso, el sol es una fuente natural de ruido que crea interferencia a través de perturbaciones solares y otros fenómenos. Los ruidos generados por máquinas, por otro lado, pueden producirse, por ejemplo, debido a motores eléctricos o aspiradoras o de grandes artefactos. Ahora, les voy a hablar sobre la tecnología digital. La tecnología digital tuvo un papel vital en el desarrollo de nuevas líneas de comunicaciones, de técnicas de manipulación de la información y equipos. Debido a sus diferentes características, las señales digitales y analógicas, y en la última instancia los equipos y sistemas, no son en general compatibles entre sí. Esta situación obliga a la adopción de un proceso de conversión de analógico a digital y digital a analógico. Esto me hace llegar al punto de la conversión de analógico a digital.
Esta conversión analógico a digital. La señal analógica se convierte obviamente en una señal digital. El lenguaje binario está en el centro de la comunicación digital. Utiliza los números 1 y 0, representados por elementos diferentes del código, para intercambiar información. Los números 1 y 0 se llaman bits. La PCM es un método de codificación por el cual una señal analógica puede convertirse en una representación digital. La información del PCM consiste en dos estados, de presencia o de ausencia de un impulso, lo que también puede expresarse como on, encendido o 1, y off, apagado o 0. Ahora les voy a hablar de las ventajas de un sistema de comunicación digital. La principal es la compatibilidad computacional, la capacidad de manipular información codificada en forma digital. En el caso de una cámara de video, la señal de video, una representación eléctrica de las variaciones de luz y de oscuridad, los niveles de brillo de la escena que la cámara toma, se convierten en un formato digital. La información digital representada en elementos de imagen, o sea, píxeles. Un píxel se representa en una palabra binaria que es equivalente a nivel de esta escala, como se ve en la imagen. Y ahora les voy a hablar del multiplexado. El multiplexado es un proceso mediante el cual varias señales se transmiten simultáneamente a través de una sola línea de comunicaciones. El multiplexado analógico y digital ofrece dos ventajas, que son de hecho las propiedades de economía, de costo y trabajo. El multiplexado por división de tiempo, TDM, asignaciones de tiempo, no frecuencia, separan los diferentes señales. Un esquema TDM puede construir una transmisión muy efectiva cuando se realiza en el dominio digital. Un ejemplo de esta operación en la línea es la línea T1, empleada por la industria telefónica. Ahora, la integridad de los datos durante la transmisión. Cuando las señales digitales se transmiten a través de largas distancias, la integridad de datos se preserva aún después de haber atravesado un número de estaciones repetidoras. Esto es porque en lugar de amplificar una señal, en cada repetidora los impulsos se regeneran o crean otros nuevos y luego se transmiten. Esto no se hacía en los aparatos analógicos. También les voy a hablar de la flexibilidad de los sistemas de comunicación digital. Son canales de comunicación flexibles que pueden transmitir información desde datos de ordenador y voz digitalizada hasta señales de video. También les voy a hablar de lo que es la rentabilidad. Los sistemas de comunicación digital se vuelven cada vez más rentables de construir y de mantener. Los equipos digitales y los sistemas de comunicación son también más estables. Esta estabilidad y durabilidad superior se debe en parte a los circuitos integrados CI. Un CI es un semiconductor, un dispositivo de estado sólido. Es un solo chip o unidad que puede contener el equipo y es bastante más de 100.000 transistores, diodos y resistores, las unidades fundamentales de los equipos de comunicaciones de electrónica. Ahora les voy a hablar de las desventajas de un sistema de comunicación digital, y esto es mayores demandas de canal. El gran volumen de bits se puede producir durante la operación exige el uso de un sistema de comunicación con mayor capacidad de canal, y este factor incrementa el costo total de transmisión. Otro problema es el error de cuantificación. En el proceso de digitalización puede introducir otro problema, un error de cuantificación. Si sucede, no hay suficientes niveles para presentar la señal analógica. Para corregir el problema puede incrementar el número de niveles, pero esta opción aumenta el requerimiento de una banda más ancha. Y por último, el predominio del mundo analógico y sus estándares. Este punto es muy curioso porque ahora ya no se ocupa nada analógico, el mundo cambió al momento en que se escribió este libro. Así que eso sería todo de este capítulo 2. Gracias. Bueno amigos, y para acabar con este capítulo 2, yo les voy a hablar de algo que pasó en México hace más o menos 3 años, pero comenzó hace 5, que fue el apagón analógico y fue la entrada de la televisión digital o de señal digital. Para ser exactos, porque también afectó a radio. Y bueno, esto comenzó más o menos en el 2013 en el norte del país, en Baja California y en Tijuana, pero se fue aplazando porque la mayoría de la gente no tenía una televisión digital. Era más o menos el 65% del país que no tenía televisiones compatibles con la nueva señal digital. Entonces el gobierno implementó una medida que fue regalar televisiones a la gente de escasos recursos. Entonces el gobierno empezó a regalar televisiones y puso centros de acopio
donde la gente podía llevar sus televisiones análogas y les podía donar. Otra circunstancia fue que hubo elecciones en el norte del país y también se aplazó un poco el tiempo y dio más espacio a que la gente siguiera cambiando. De ahí en el año 2014 bajó, fue más al sur del país y llegó a Monterrey, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Reynosa, y así siguió. Fue constante el cambio y de ahí siguió en el año 2015 al centro del país, y en el año 2015 fue donde por fin explotó esto y ya se empezó a cambiar la señal análoga a digital a lo largo y ancho del país. Una de las ventajas de esta señal digital fue que había más canales, había mejor señal de audio y de video. Por ejemplo, los canales hay unos que son número .2, 7.1, 7.2. En este caso TV Azteca, que yo creo que es el 13.1, algo así. Tiene mucho que no veo televisión abierta, pero eso ayudó. Fueron más canales, había canales ya con repeticiones, con horas diferidas. Por ejemplo, Las Estrellas, que tenía o tiene su canal de -2, -3, que eso quiere decir que puedes ver tus programas que pasaron hace 2 horas sin necesidad de contratar televisión de paga y gastar más. También una manera de hacer digital tus televisiones era comprando un codificador o un decodificador, y así puedes seguir utilizando tus señales, tus televisiones análogas sin ningún tipo de problema. También podías contratar los servicios de televisión por cable. En ese caso solo era eso, no tenías que hacer nada más. La señal digital iba a llegar directo a tu pantalla. O en definitiva comprar una televisión digital, pero las televisiones digitales también tienes que comprarle una antena especial para que sí llegara la nueva señal. Otra cosa que pasó fue que se liberó un espacio de 700 MHz y eso trajo beneficios porque eso hizo crecer la banda ancha del país y había más espacio para la señal, el internet, todas esas cosas. Y bueno, para finalizar esto es que México le dijo adiós a una larga tradición de señal análoga, porque la señal análoga entró en 1950 con un informe de gobierno del presidente Miguel Alemán, y en ese entonces era en blanco y negro, y de ahí fue transcurriendo hasta que el pasado año 2015 México por fin le dijo adiós a la señal análoga y fue la entrada de la señal digital, y fue el primer país latinoamericano en convertirse totalmente digital. La señal análoga dijo adiós y creo que trajo muchos beneficios, como lo comenté. Ahora hay más videos en HD. Eso no lo vi antes, eso era exclusivo de televisiones de paga y ahora lo puedes ver en televisión abierta sin ningún tipo de problema. Y creo que eso es todo, amigos. Es lo que les puedo platicar. Fue un gran beneficio, creo que fue algo bueno. Y ahora tenemos más variedad en la televisión. Hasta luego.